Belerofonte, hijo de Glauco y nieto de Sísifo, era un príncipe de Corinto que tuvo que abandonar su ciudad por un crimen accidental. Fue acogido para purificarse en la corte de Preto, rey de Tirinto, casado con Estenebea. La reina, que se había enamorado de Belerofonte, se insinuó a él y, al ser rechazada, lo acusó ante su marido de violentarla. Preto no quiso asesinar directamente a un suplicante y le encargó llevar una carta sellada al padre de Estenebea, Yóbates, rey de Licia. En la carta, Preto le decía que matase al portador de la misiva. Tampoco Yóbates quiso mancharse las manos y encargó a Belerofonte que eliminase a la quimera, confiando en que el monstruo acabaría con él. La quimera era un monstruo femenino al servicio del rey de Caria. Arrojaba fuego por la boca y tenía cabeza de león, cuerpo de cabra y la cola era una serpiente. El adivino Poliido aconsejó a Belerofonte que atrapara al caballo alado Pegaso y que se ayudara de él para combatir a la quimera. Cierta vez el caballo Pegaso, al dar con sus cascos contra una roca, hizo brotar del suelo el manantial de Hipocrene, la fuente del caballo. La diosa Atenea le había regalado una brida de oro para ayudarle a atraparlo. Belerofonte lo encontró en otro de los pozos creados por Pegaso, situado en Pirene, en la Acrópolis de Corinto. Se creía que la diosa Selene traía las lluvias y además el caballo estaba dedicado a ella por la huella de sus cascos en forma de luna. Por eso Pegaso tenía la facultad de hacer surgir aguas y manantiales. Belerofonte atacó a la quimera, montado en Pegaso, y la venció arrojando con la punta de su lanza un aro de plomo en sus fauces llameantes. El plomo se fundió y quemó las entrañas de la bestia. Realmente, la quimera era un símbolo del año sagrado de la gran diosa. El león significaba la primavera, la cabra, el verano y la serpiente, el invierno. Belerofonte, que representaba a los griegos, simboliza la conquista histórica de los carios, los cuales adoraban una diosa lunar, siendo la quimera el símbolo de su calendario. Por último, el hecho de que Belerofonte domara a Pegaso constituye otro aspecto de la misma historia, ya que el caballo era un emblema de esta diosa lunar. Tras el triunfo sobre la quimera, el rey Yóbates, contrariado, lo envió a combatir contra los belicosos Sólimos y sus aliadas, las Amazonas. Después de vencerlos, se enfrentó a una banda de piratas carios, con emblemas de león y serpiente en sus barcos. Vencidos todos por Belerofonte, Yóbates hizo que sus mejores guardias le tendieran una emboscada. Sin embargo, Belerofonte desmontó y caminó, rogando a Poseidón que enviase tras él una enorme ola para inundar el país. Solo las mujeres de la llanura del Janto pudieron detenerlo, levantándose las faldas para que las tomase, pero él prefirió huir. Ante tal muestra de pudor, Yóbates le mostró la carta y creyó su versión, desechando la de Preto. Le dio a su hija Filónoe en matrimonio y le legó el reino de Licia. Más adelante, Belerofonte, envanecido por sus triunfos, quiso llegar al Olimpo con Pegaso, pero Zeus lo hizo caer del caballo. Malherido por la caída, quedó cojo, ciego, solo y maldito, hasta que la muerte se lo llevó. Quizá quiso continuar reinando al terminar su período y acabó tristemente deshonrado.